Este canal se llama Clase Pública. No es un espacio para expertos, es para quienes están empezando, repasando o simplemente quieren entender cómo funciona la web. Yo soy Gio, grabo estos videos porque aprender mientras enseñás es, para mí, la mejor forma de no olvidarse. Si estás acá, probablemente ya probaste tutoriales que saltan pasos, usan jerga sin explicar o prometen mucho en poco tiempo. Acá no, vamos a construir desde cero, paso a paso y con calma. Hoy, accesibilidad avanzada, no con más código, con mejor intención. Hasta ahora usamos HTML semántico, button, label, thscope, alt. Eso cubre, más o menos, el 80% de la accesibilidad. Pero hay casos donde HTML estándar no alcanza. Ahí entra ARIA, Accessible Rich Internet Applications. Pero hay una regla de oro. No uses ARIA si el HTML ya lo resuelve, porque ARIA no añade funcionalidad, solo añade información para lectores de pantalla, y si la usas mal, empeoras la experiencia. Abrí sobre.html. Vamos a mejorar una parte, los enlaces externos. Actualmente tenés esto, pero un lector de pantalla solo dice enlace mi canal de YouTube. No dice que es externo, no dice que se abre en una nueva pestaña, y si el usuario no ve la pantalla, no lo sabe hasta que es tarde. Corregilo de esta manera. Guardemos y abramos en el navegador. ¿Pero qué es lo que hace ARIA Label? Reemplaza el texto visible solo para lectores de pantalla. El usuario visual sigue viendo mi canal de YouTube, pero quien usa NVDA escucha enlace, mi canal de YouTube, sitio externo, se abre en una nueva pestaña. Es como un subtítulo invisible, pero solo para quien lo necesita. Otro caso, botones visibles que no son button. Imagina que querés un icono de menú, hecho con un div. No es lo recomendado, pero a veces sucede. El código sería este. Esto es un problema, porque no es enfocable con teclado, un lector de pantalla lo ignora o dice símbolo, y no tiene un rol de botón. La solución no es solamente ARIA, es usar la etiqueta button si podés, que es la mejor opción, y si no podés, entonces modificar el código para que se vea de esta forma. Desglosémoslo un poco. Roll button le dice al lector esto es un botón. Tab index 0 lo hace enfocable con el teclado. ARIA Label explica qué hace. Pero ojo, esto no lo convierte en un botón real. Aún necesitas JavaScript para darle funcionalidad. ARIA solo comunica qué es, no lo que hace. Hay un tercer caso que solamente mencionaremos y no implementaremos porque necesita CSS para funcionar correctamente. Me estoy refiriendo a los enlaces de salto de navegación. Deben estar ocultos hasta que alguien los enfoca con el teclado o con el mouse. Pero sí podemos prepararnos. Debemos asegurarnos de que main tenga un ID, como por ejemplo main ID main. Y en unos videos, cuando hablemos de CSS, lo vamos a añadir a un enlace de la siguiente manera. Por ahora vamos a dejar esta idea en pausa para no prometer accesibilidad que no podemos cumplir solo con HTML. Errores comunes y por qué son graves. ARIA Label botón en un button va a ser redundante y molesto. Roll button en un anchor, es decir, en un enlace, va a romper la semántica, porque no es un enlace, es un botón. ARIA hidden true en un contenido importante va a eliminarlo para los lectores, pero va a seguir siendo visible, es decir, exclusión total. Ahora te dejo un mini desafío. En contacto.html agrega ARIA Label a los inputs sensibles, por ejemplo. Y listo, ya tenés herramientas para ir más allá del HTML básico, sin caer en la ilusión de que ARIA arregla todo. En el próximo video, metadatos y móvil, por qué viewport es obligatorio hoy, cómo escribir una buena descripción y por qué SEO accesible es el único SEO que importa. Si este video te ayudó a entender que ARIA es un megáfono, no un motor, dale like, suscríbete y contame en comentarios. ¿En qué parte de tu web usarías ARIA Label hoy? Nos vemos en el video número 9 y recordá, no se trata de saberlo todo, se trata de empezar bien.